Que ya hay cierta distancia respecto del mensaje con motivo del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, me gustaría un par de rondas rápidas sobre lo que fue el informe. Y déjenme empezar por el último punto del presidente, y esto es que la oposición está moralmente derrotada. ¿Qué decir al respecto, Denise? Es cierto, está moralmente derrotada, perdió piso moral y además, aquí lo hemos dicho y lo dijimos desde hace mucho tiempo, no tiene liderazgos, no logra encontrar un asidero de ningún tipo, y yo creo que, entre otras cosas, el señalamiento sobre su desempeño en términos incluso éticos es muy claro. Lo que me parece es que es un acto de soberbia del presidente haberlo dicho. Lo podemos decir nosotros, pero que lo diga el presidente en su informe, pues es es innecesario. Es innecesario que el presidente se refiera así a sus adversarios políticos, que no son enemigos. Ese es un análisis. Innecesario bajo la vieja lógica del poder. El presidente tiene una lógica distinta, y esa es de confrontar, de polarizar posiciones. En esa lógica es perfectamente congruente, ¿no? Pues sí, pero también los necesita, porque necesita esa oposición, no tiene mayoría calificada en el Congreso y sobre todo en el Senado, y me parece que ese es un diagnóstico, lo vemos, el presidente le tocaba, me parece, ser generoso y... En fin, creo que es cierto, está moralmente derrotada, no ha logrado ponerse de pie. Creo que no era el lugar del presidente, no era el presidente el que lo tenía que decir. René. Para mí resulta revelador el señalamiento porque marca la permanente contradicción. Ese es el remate del discurso. El inicio del discurso es: yo gobierno para todos, al margen de las ideologías, credos, preferencias sexuales. Pero entonces contrasta el arranque del mensaje presidencial con el remate. Es decir, gobierno para todos, pero ustedes están moralmente derrotados. Segundo punto, llama la atención la calificación de la derrota. Es moral, según él, no política. Y llama mucho la atención el carácter moral de la supuesta derrota. Creo que en el fondo resume esta permanente contradicción de distender y tensar. Sergio. Bueno, es muy curioso por lo que digas, pues ya pasó mucho tiempo. Bueno, el informe fue hace 3 días. Pero para los tiempos de este sexenio. Ese es mi punto. Estamos viendo una revolución constante, unos cambios de información realmente impresionantes. Y bueno, también es muy importante que no olvidemos que el presidente López Obrador es un hombre muy religioso, y lo estamos viendo cada vez más. Y como lo vemos en el Nuevo Testamento, siempre hay referencias a las viejas escrituras. Cuando habla de la oposición moralmente derrotada, está haciendo referencia a las palabras de Benito Juárez cuando decía que un triunfo de la derecha es moralmente inaceptable. Eso es lo que está haciendo. Se está colocando en su cuarta transformación. Ahora bien, por supuesto que la oposición está derrotada. El PAN es el principal partido de oposición, tuvo el 15% de los votos. Por sí solo el PAN, ya no con toda su alianza, que tuvo 22%, si no mal recuerdo. El PRI, toda la alianza tuvo 15, 16%, pero en realidad el PRI tuvo alrededor del 13%. La verdad es que en este momento no hay oposición. Y ahí está mi problema, porque es muy importante que tengamos una buena oposición, que recordemos, por ejemplo, las palabras de Felipe González cuando hizo la transición o cuando apoyó la transición política y económica en España, que dijo que una de sus grandes ventajas fue haber contado con una gran oposición en la derecha, en la izquierda. Pero un país que no tiene oposición, en que la oposición está debilitada, está desmembrada, no es un país que vaya a poder avanzar. Y me preocupan muchas cosas que estamos viendo en este momento, en estos 3 días, porque también pues, es el tercer día, también tiene su significado bíblico, pero en estos 3 días lo que estamos viendo son medidas por parte de este presidente que inició su discurso diciendo que ya vivimos en un estado de derecho. Déjame que te interrumpa, porque ahorita regresamos a lo que hemos visto desde entonces, Raimundo. Yo lo veo como un diagnóstico coyuntural que cae, y coincido con Denise, en la soberbia del presidente. Yo creo que no está viendo él quizás lo que la oposición está viendo en términos estratégicos. ¿Por qué tendrían que enfrentarlo en este momento de una manera homogénea, poderosa en ciertos temas o en todos los temas, con la aprobación que tiene el presidente? Sobre todo cuando se están cruzando otras variables que lo van a afectar.
la economía y la seguridad. Entonces, creo que es inmediatista, que además comete un error táctico el presidente en el análisis, porque su coalición de gobierno es terriblemente errática. Y lo podemos ver, y aquí es donde la oposición, a lo mejor moralmente puede estar derrotada, pero políticamente no está derrotada. Lo vimos con la oposición de los senadores, que ya van a llevar la revocación de mandato no a la fecha que él quiere, sino posteriormente. Y lo vimos en los últimos días en la Cámara de Diputados, donde son nada. ¿Está debilitada pero no derrotada políticamente? Yo creo que no está derrotada políticamente. Yo creo que la oposición está agazapada. Ahora, yo también quiero entender que él no se refiere únicamente a los partidos políticos. Tienes razón. Entonces, dentro de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, tenemos parado Santa Lucía con más de 140 amparos. Tenemos también la oposición dentro de su propio gobierno, que hay que decirlo, las oposiciones, las tensiones y fricciones dentro de un gobierno son subproductos de sistemas abiertos. El caso de Dos Bocas, la salida del responsable del impacto ambiental de Dos Bocas. Todo esto, lo que nos está reflejando es que está creciendo la oposición dentro, fuera y en diferentes sectores. Por eso creo correcto el diagnóstico coyuntural, incorrecto en el largo plazo. Genaro. Yo no estoy tan seguro, por recuperar un poco lo que decía Denise, no estoy tan seguro que esté tan mal que el presidente se refiera a la oposición como moralmente derrotada. Es un estilo de liderazgo, es un estilo de tener adversarios. Bill Clinton hablaba siempre de la oposición a su gobierno, de la derecha conservadora, la conspiración de la derecha, se refería él a ella. López Obrador habla de los conservadores. No los veo tampoco tan políticamente derrotados. En lo local siguen gobernando 25 estados, tienen control de 11 legislaturas. En el Congreso de la Unión, en efecto, tienen muy pocos números, ya decía Sergio, 15% en la Cámara de Diputados, pero también han hecho mucho ruido y lograron detener este intento de Morena, vamos a platicar más al rato de eso, de quedarse con la mesa directiva. Entonces creo que la oposición lo que no ha encontrado es el estilo de incidir, es el estilo de criticar, es el estilo de increpar a un presidente que es altamente popular. O de presentar alternativas incluso. O de presentar alternativas. Yo sí veo por ahí algunas veladoras prendidas en la oposición, ¿no? En la oposición partidista. Pues no lo ves como un buen diagnóstico. No. O sea, yo sí creo que la oposición tiene, y de aquí al 2021 vamos a ir viendo que esperemos que articule, porque es necesaria una oposición partidista, por supuesto, que vaya articulando un mejor mensaje, que deje de distribuir noticias falsas, que deje de estar increpando simplemente por el estilo religioso de hablar del presidente o porque no les gusta cómo habla el presidente, cuando afuera, a la gente, a la mayoría de este país, sí se identifica con cómo habla este presidente. Bien. Pues la frase es: la oposición está moralmente derrotada, y aquí pues yo me pregunto qué es la oposición y qué es estar moralmente derrotado, ¿no? Si el presidente realmente está hablando de la oposición a el régimen corrupto de antes, pues sí está derrotada, y qué bueno que esté derrotada, y esperemos que esté derrotada para siempre, empezando por su gobierno, que no haya corrupción, porque es un tema moral también muy importante. Pero si está hablando de la oposición en otro tema que saca dentro que es recurrente en su informe, que es el de la felicidad, ¿no? Creo que aquí sí, y como tú dijiste en el tema de los conservadores o de la derecha, en fin, pues creo que sí podemos hablar de dos paradigmas, ¿no? Un paradigma que tiene más la derecha, que es: dejemos que el individuo sea feliz y que se meta poco el Estado en esa felicidad que queremos todos como individuos lograr. O la posición de izquierda de tener el gobierno que entrar más, intervenir más, de manera más importante para lograr la felicidad colectiva, que la felicidad colectiva a su vez trae la Entonces felicidad individual. Entonces son dos posiciones distintas, pero ninguna es moralmente superior. Ese Bueno, yo creo que vista. ahí sí, perdón, pero no puedes decir que está moralmente derrotado el individualismo versus el colectivismo. Pero él, claro que él no. lo colocó respecto a la gran derecha, porque sus frases anteriores eran esa derecha, por eso, pero Huerta, entonces, básicamente. Su referencia era Huerta en el... No, bueno, pero eso es clara, contra eso no hay defensa, Denise. Si tu referencia es Huerta, es Maximiliano, pues claro que están
muertos, pues sí, no, nadie va a salir a defender a Maximiliano o a Huerta, ¿no? Pero si estamos hablando de oposición en términos filosóficos, ¿no? Yo creo que ahí sí, decir un presidente salir a decir que está moralmente derrotado. Yo creo que está hablando de ahí oposición, sí ahora sí que de carne y hueso, a los opositores de carne y hueso, y no solo en los partidos políticos, sino en la derecha pero en general. ¿qué esa oposición cuál es, Leopoldo? Yo creo que se refiere al viejo régimen, y el viejo régimen, digamos, de arreglos populares, digamos, que el mejor retrato es el Pacto por México, claro, y en lo que derivó eso, digo, más allá de las reformas, muchas de las cuales pero se neoliberalismo, pero que fueran acompañadas de corrupción, etcétera, ¿no? Dice, eso lo que está diciendo es la sociedad ya rechazó eso. Pero ya rechazó, pero la oposición, como lo plantea, es todo aquello que no coincide con él. Así es. Exacto. Su posición es viva. Sí no se está refiriendo al viejo régimen, se está refiriendo a quienes lo cuestionan en este momento. Correcto. Y aquí coincido con Denise. Si lo dice Leo Zuckerman, si lo dice René Delgado, me parece perfecto y puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. Cuando tienes un presidente que debe ser el presidente de todos los mexicanos, ya no me parece correcto. Sí. Así es. Pero no es la construcción de una narrativa, porque esos son los informes, de una narrativa de autoelogios, de voy ganando esta batalla, de la oposición está en efecto moralmente derrotada. Es una épica, porque además al mismo tiempo, pues tiene razón, esta oposición votó con Morena a favor de la Guardia Nacional. Ahí no existió la oposición, ahí la oposición estuvo adentro de Morena, con Tatiana Cloutier, con Marta Tagle de Movimiento Ciudadano, abriendo las puertas a colectivos como Seguridad Sin Guerra, para que se escucharan las voces de académicos, de gente de sociedad civil, de la que no le gusta al presidente, hablando de por qué no una Guardia Civil militar. Pero al final PAN, PRI, el mismo Movimiento Ciudadano votó dividido, PRD, votaron a favor de esta Guardia Nacional, el tema principal, prioritario del arranque de este sexenio. Ahí sí no hubo oposición. Pero déjame ponerlo de la siguiente manera. Si tú te opones a ciertas políticas públicas que está haciendo el gobierno, ¿no se pueden voltear contigo y decir, usted no tiene nada que decir porque está moralmente derrotado? ¿Qué significa eso? ¿Que yo ya no puedo oponerme porque estoy moralmente derrotado? ¿Quién está en...? ¿Hay un tema de superioridad moral? A ver, Denise. Es que, pues sí. Yo creo que, repito, el tema de moralmente derrotados es como si hubieran perdido los del antiguo régimen, y yo estoy de acuerdo con Leopoldo. El antiguo régimen perdió desde dónde plantear su oposición. Y en ese sentido creo que el diagnóstico es cierto. ¿En qué sentido? En que todos los días descubrimos, y ya lo sabíamos, unos niveles de corrupción increíbles. El presidente lo que está diciendo es, no han encontrado un punto desde el cual situarse y criticarme de manera legítima. Y en ese sentido creo que es un buen diagnóstico. Cuando tú ves las declaraciones del PAN, te cuesta mucho trabajo. Cuando ves al PRI hacer ciertas declaraciones, dices, de verdad. Hablar de coherencia. De verdad. Pero esa es la posición partidista, por eso, Denise. pero creo que cuando él dice, no se ha construido, como en otros momentos históricos, una alianza en contra de esta épica, lo que está diciendo es, no han encontrado un punto de apoyo moral, y efectivamente no es filosófico, como tú lo decías. Políticamente han mostrado su capacidad de ponerle límites. Lo que está diciendo es, ¿dónde están parados? ¿Dónde se pueden voltear y decirme, nos asiste la razón ética, cuando ustedes todavía estamos, simplemente descubre un cochinero? Raimundo. No nos olvidemos, van 9 meses de gobierno. Solamente. Nada más. Aunque parecen, y solo 3 días desde el mensaje. parecen 26 años. Y tres mensajes. Van 9 meses de gobierno. Está el gobierno comenzando. Aquí yo creo que en un problema que tiene que ver con esta soberbia, y que le funciona muy bien la narrativa, puede estar cometiendo un error táctico que lo ven muy bien los militares. La Guardia Nacional. ¿Qué es lo que le van a venir a decir todos sobre la Guardia Nacional y sobre otros temas? Te dimos todo. Querías tú una Guardia Nacional, te la dimos. Querías tú querías desmantelar la reforma educativa, te dimos la reforma educativa. Querías que cambiáramos el reloj para que el día arrancara a las 3 de la mañana y terminara a las 4 de la tarde, te lo dimos. ¿Qué es lo que tú estás haciendo si te dimos todo el andamiaje legal y todo el apoyo político para que construyeras el país con el cual tú decías ibas a llevar al bienestar? 9 meses, insisto, no hemos visto todavía ni siquiera que llegue, que estemos en la cresta de la ola. Este discurso es un boomerang, y el boomerang va a tener que, va a empezar a regresar
cuando tenga que dar resultados. Y ya lo vimos. En el informe, el primer informe de gobierno constitucional del domingo pasado, lo que hizo fue dar unos pasos para atrás en materia de seguridad y no sabemos cómo vengan los números en el presupuesto. Ya veremos el domingo si los números del presupuesto son creíbles para los mercados. Si son creíbles, tendrá oxígeno. Pero si no son creíbles, yo no sé qué es lo que va a pasar el próximo lunes aquí en este país. Leo, Sí. por favor. No, adelante, adelante. No, nada más retomando lo que decía Genaro. Estamos debatiendo en torno a una frase del mensaje presidencial. En el fondo creo que lo que ya acredita es algo que él ha venido sosteniendo en una narrativa que data desde antes de que fuera presidente constitucional. Él dice y da por hecho ya la separación del poder político y del poder económico. Creo que ese ya lo dejó muy en claro, a costa de enervar a algunos sectores sobre la base de fundar esa separación en la cancelación de Texcoco. Pero para mí ese dato es central en el informe, en el mensaje del presidente, como también la rectificación que hace en relación con el capital privado nacional o extranjero sobre la base de tratar de limar un poco las asperezas y la tensión, que ese es para mí el otro dato importante. Es decir, arreglamos el conflicto CFE con las constructoras de los gasoductos, reabrimos la licitación de contratos para la inversión privada en Pemex y, naturalmente, el reconocimiento por nombre y apellido de aquellos empresarios o líderes empresariales que de algún modo han logrado un entendimiento con él. Eso decanta a quienes resisten su proyecto. Entonces, digo, para no centrar... No, sí, exactamente, eso me sirve mucho porque precisamente la segunda ronda quería que fuese sobre, digamos, ¿con qué te quedas a la positiva? Digamos, esto fue de contraste, ¿no? El moralmente derrotados. Pero ¿con qué mensajes te quedas tú, Genaro, como centrales del discurso, e importantes o no? Sí. ¿Cómo los muchas valoras tú? cosas. Yo me quedo con positivo todo lo que dedicó a hablar de programas sociales. Programas sociales de un informe de 16 cuartillas, le dedica 16 párrafos. Y los números que empieza a hablar ahí: programa de jóvenes construyendo el futuro, becas para estudiantes, estancias infantiles ahora con apoyos directos, la 100 Universidad Benito Juárez, todas por supuesto tienen que ser desglosadas, todas tienen que ser cuestionadas por el Congreso, para eso está el Congreso, para eso le pagamos a los legisladores, pero a mí me gusta que haya puesto el énfasis en primero los pobres nueva cuenta, que haya regresado a poner a toda la nación a voltear a ver esta enorme disparidad que tenemos, esa derrota del individualismo precoz y del individualismo rapaz que dejó a un sistema internacional como el que tenemos en el mundo hoy en día, y que aquí México y este presidente está tratando un poco de poner el acento en otro lado, el acento en los más pobres. Leo. Pues mira, yo más que el informe me iría un poquito atrás, unos días antes, con el acuerdo que se logra con las ¿CFE? de la Comisión Federal de Electricidad con las empresas transportadoras de gas, donde creo que sí es un punto de quiebre, en donde el presidente deja a un lado un discurso económico muy duro en contra de la clase empresarial, reconoce que se necesita a los empresarios. Ya lo había hecho, pero... Que también en el mensaje del informe sí, lo rescata, sí, que es lo por que eso, dice René. pero en los hechos llega a un acuerdo y me parece que es una muy buena señal, porque creo que en el fondo el presidente sí está entendiendo que tiene que hacer algo en materia económica, porque si no, muy pronto vamos a estar en una recesión. Yo creo que es la cara pragmática, digamos, de López Obrador, que sabe que tenía que resolver este tema de los gasoductos como un paso, y creo que allí sí hay un cambio de narrativa. En lo que habíamos visto anteriormente. Me gusta porque creo que es el reconocimiento finalmente de que las cosas no van bien en materia económica, aunque luego en el informe trató de minimizar el tema del crecimiento económico, lo cual yo creo que es un disparate. Pero fíjate que incluso acaba el informe en sus párrafos finales rescatando la importancia de la iniciativa privada. Sí, Pero claro. habla de que están entendiendo que tienen que obtener utilidades razonables, digamos. Bueno, pero es un consenso incluso en una mesa que acaba de ver muy importante que hay cada año en Washington. El presidente de JP Morgan habla precisamente de eso, sí, que se han preocupado solo por el valor que la empresa da a los accionistas y no
por el impacto social de la empresa. Están cambiando los paradigmas ahí también. Están cambiando los paradigmas. Yo quiero ver en qué terminan, ¿eh? Porque los bueno, es discursivo en este momento. Es discursivo en este momento. Y sobre todo hablando del CEO de JP Morgan, yo quiero ver que le vaya a decir eso mismo a sus accionistas, a ver qué opinan al respecto. No, pero sí hay un cambio. Sí hay un cambio. Sí, hay un cambio. Necesito hacer un corte y regresamos para que tú, Denise, nos digas qué viste de positivo, digamos, de mensaje positivo en el informe. Ahorita te lo platico.